¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Por favor, me comentan si me pueden escuchar y pueden ver las Sí diapositivas. se escucha, doctor, y también se ven las diapositivas. Listo. Bien, doctores, entonces comencemos. Ya está grabándose, todo está en orden, creo que sí. Así que iniciamos. Bueno, un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy día vamos a tocar un tema muy interesante. Ese tema está colocado justamente en esta fase ya que pasamos al estudio de los trastornos mentales en sí. Ya ustedes han revisado y han profundizado en el estudio de la psicopatología, o también llamada semiología psiquiátrica, y ahora ya vamos a ir viendo los diferentes trastornos mentales que pues han sido clasificados, que son consensos internacionales y uno de ellos, y un grupo de ellos, justamente son los trastornos somatomorfos. Empezamos describiendo estos trastornos mentales porque eh, tienen muchas características que hacen suponer, en primera, a grosso modo, de que podría tratarse de un problema físico. Las expresiones son físicas. Y entendemos pues que los trastornos mentales son eso, ¿no? Son trastornos mentales, es decir, características mentales con alteraciones mentales. Ya hemos visto que pues pueden haber alteraciones del pensamiento y habrán observado, entrevistado a pacientes esquizofrénicos o pacientes bipolares con alteraciones del ánimo. Pero lo interesante de este grupo es que lo nuclear es la presencia de síntomas físicos. Y estos síntomas físicos son los que van a originar la presencia de síntomas mentales. No necesariamente originar, pero van a acompañar. Es el punto de partida para que aparezcan la psicopatología que acompaña estos trastornos. Entonces empecemos. Bien, esa es la agenda de hoy. Empezamos con algo histórico breve. Es importante entender esto porque hay el concepto de psicosomático, que no creo que sea la primera vez que lo escuchan. Imagino que en otras especialidades se los han comentado. De hecho, es el principio por el cual actualmente nosotros hacemos el abordaje en el paciente y vamos ahorita a saber por qué. Todo empieza con este médico, Joan Einrod, que en su tiempo, siglo XVIII, publica este libro y en este libro eh, nos habla de la importancia, en esa época había pues predominaba los conceptos religiosos. Él hablaba que el alma era el núcleo del ser y de ahí salían las alteraciones físicas y las alteraciones del alma como tales. Pero le da mucha importancia a lo que es a la personalidad en la enfermedad y el rol de los factores sociales en los trastornos mentales, ya que recordemos que ya en esos tiempos, siglo XVIII, ya se había instaurado un modelo médico, ¿no? ¿Y el modelo médico cuál era? El modelo anatomoclínico. El paciente, el cadáver, en las grandes escuelas de medicina de Francia, de Alemania, eh, se hacía, se estudiaban a los cadáveres y se encontraba una lesión que posiblemente era la causa de su muerte, ¿no? Las taxonomías ya se estaban estableciendo
Entonces, el modelo anátomo-clínico es el que estaba imperando en ese momento y es el que determinaba, pues, una lesión, una localización en el pulmón producía una enfermedad pulmonar, en el estómago una enfermedad en el estómago, en el sistema digestivo y una lesión en el cerebro, ya se entendía en ese tiempo que era uno de los órganos vitales y quizás uno de los más importantes, pues podía ocasionar alteraciones de la conducta. Entonces, de esa forma es que se ha tratado de explicar lo que son los problemas mentales hace algunos siglos. En el siglo XVIII, siglo XIX, justo con la aparición de esta obra, se introduce por primera vez, algunos lo cuestionan, dicen que un siglo antes, en el siglo XVIII, pero ya desde el siglo XIX, este médico habla de psicosomática, introduce el término de psicosomática en el libro que ya les estoy mencionando. Y él nos decía esto, para mejorar la enfermedad mental es imprescindible que los profesionales sanitarios abordaran los factores psicosociales y somáticos para obtener una mejoría clínica. Hay que entender que aquí, pues el concepto de mente no es estrictamente como lo conocemos ahora, ¿no? Pero aquí lo relevante es que este médico nos habla de que no solamente tenemos que prestarle importancia a las alteraciones, los síntomas o signos físicos, tos, lesiones en la piel, u otras cosas más que en ese momento se conocían, sino también a otras causas no biológicas, no físicas, que venían del alma, por ejemplo, ¿no? Y que en ese tiempo pues todavía no estaba muy consolidado esto de la psicopatología, que ahora ustedes estudian, pero ya se tenía una noción de lo que era pues estado de ánimo, de lo que era pensamiento o alteraciones de la voluntad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, él nos introduce hasta este punto, este campo. Posteriormente surgieron algunas eh, opciones que decían que no era el primero que había hablado de psicosomático, sino Jean-François Picot en Francia, aunque el médico es de otra nacionalidad, que en el siglo XVIII ya hablaba de psicosomática. El hecho es que ya desde el siglo XVIII, aparentemente, de manera oficial, en el siglo XIX, ya se comenzaba a tener la idea de que no solamente debemos abordar al paciente en su aspecto físico, sino hay otros aspectos como el mental, incluso factores sociales que pueden tener mucha relevancia en lo que es el desarrollo de su enfermedad, en la conservación de su salud. Entonces, tenemos lo que es, pues, aparece ya en el siglo XX, a partir de este concepto de psicosomática que ya se había propuesto en el siglo XIX, lo que es la medicina psicosomática, que es una opción, de hecho, especialidad en algunos países actualmente, que trata de estudiar al paciente como un todo, ¿m? Donde no solamente se va a observar el aspecto físico o las alteraciones físicas, la fisiopatología, sino también las repercusiones que pueden tener en este paciente la psique, incluso el entorno en el cual se desarrolla este paciente, ¿no? Que esa sería la definición de la medicina psicosomática de manera más explayada, como se puede observar en la diapositiva. Y ahí ven en la diapositiva a Félix Desch, que es un médico que trataba a Freud y en su interacción con Freud, interesante que
y acopló algunas de las características o teorías del psicoanálisis, de tal forma que se dio cuenta de que era posible explicar por qué algunos pacientes que él trataba, él era un médico internista, eh, algunos pacientes que tenían problemas cardiológicos no mejoraban. Y pues hasta ese tiempo, el tiempo en el que él vivía, a finales del siglo XIX, las últimas décadas del siglo XIX, no se le daba mucha importancia a lo mental respecto a lo que ya a una enfermedad física instaurada, ¿no? Por ejemplo, pues problemas cardíacos. Y si estos pacientes que tenían problemas cardíacos no se les tomaba en cuenta cómo estaban emocionalmente, por ejemplo, es probable que el problema persistiera, como ahora ya lo sabemos, ¿no? Y lo entendemos de esta forma. Es así que, pues, en el año 22 del siglo pasado, 1922, pues se propone la medicina psicosomática a partir de Felix Dart. ¿Qué nos dice esta medicina psicosomática? Estos dos supuestos, que la mente y el cuerpo son una unidad y que los factores psicológicos se deben tener en cuenta en cualquier enfermedad. Eso ya lo sabemos, antes era subestimado. Eh, pero ¿por qué esto es importante para nosotros en psiquiatría? ¿Esto tiene alguna relevancia? Por supuesto que sí. Ahí les muestro una moneda. Una moneda tiene dos caras. Aunque es una explicación no definitiva, creo que es una explicación didáctica para que ustedes puedan entender a qué hace referencia todo esto. Cuando hablamos de medicina psicosomática, les mencionaba pues que tenemos que tomar en cuenta no solamente el aspecto biológico, físico, palpable, objetivo, sino también el aspecto subjetivo, la mente, la psique de la persona. Entonces, podemos entender y podríamos entender que en realidad en el paciente hay estas dos sustancias. No me voy a meter a los temas filosóficos, que de hecho sabemos que hay un problema filosófico de la mente-cerebro, de la mente y el cerebro. Tampoco voy a ir al tema de reducción, de un reduccionismo en donde la mente es el cerebro, porque eso es algo que todavía se debate, pero es claramente, es una posición claramente extremista. Simplemente entender que la mente y el cerebro es como si fueran una moneda. Por una cara está el cerebro, por una cara está, por la otra parte está la mente. Son las caras de una sola moneda que es el individuo, que es la persona. Entonces, por supuesto que si uno se altera, el otro también va a estar repercutido. Pero si la mente también está alterada, esta tiene repercusiones en el mismo cerebro y obviamente en el cuerpo en sí, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta, considerarlo, porque cuando ustedes vieron, por ejemplo, la conciencia del yo, en la conciencia del yo está lo que es la integridad del yo. En la integridad del yo tenemos no solo la conciencia de quién soy yo, sino que en esa conciencia de quién soy yo también soy consciente de lo que tengo en mi cuerpo y de lo que es mi cuerpo, ¿no? La conciencia mental podría decirse y la conciencia corporal, y todo eso es lo que hace la conciencia del yo eh, estrictamente hablando, ¿no? Y es así que esto trae consigo a que otro médico en el año 1977, George Enger, proponga la teorías biopsicosocial, que es el modelo que entiendo les están enseñando y que hoy en día en salud pública se trata de emular para todo lo que es las profesiones médicas. Y posiblemente podría extrapolarse también a otras profesiones dentro de lo que es las ciencias biológicas. Entonces, después
¿Por qué hablamos de cómo llegamos, mejor dicho, a lo que es trastornos somatomorfos? Todo empieza en el siglo XIX nuevamente. No me voy más atrás porque ya sería algo anacrónico. Simplemente ver la evolución de cómo ha ido esto. En el siglo XIX, en los días en donde Freud comenzaba a surgir, existían estas cuatro posibilidades para lo que es la psiquiatría, más allá de lo que es pues la demencia precoz y la enfermedad maníaco-depresiva, que también por ahí en esos años las describe Krepel. Pero en ese momento quizás lo más predominante a nivel mundial era la histeria, la hipocondría, la neurastenia y la psicastenia. Ojo con eso porque creo que el término histeria sí lo han escuchado y la hipocondría también. ¿No? La hipocondría es el tema justamente de hoy. Entonces tenemos que pasan los años, va avanzando, principios del siglo XX, las primeras décadas, se constituyen pues los manuales diagnósticos, el DCM-1 y el DCM-2. El principio del siglo, a principios del siglo XX, lo que es predominante en el mundo es el psicoanálisis, con Freud. Y es Freud quien pone como nuclear la mente y explica o trata de explicar la mayoría de cosas con lo que es el consciente, el inconsciente, el subconsciente y los conflictos, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalles, simplemente que el modelo imperante era el de Freud. También por ahí hay otros psiquiatras que tenían mucha influencia, pero principalmente Freud, por lo que Freud trató de explicar justamente la neurosis y la histeria, ¿no? Viene ya mediados del siglo XX y comienza a resurgir lo que es las explicaciones biológicas, neurobiológicas, de repente lo que el precursor de lo que ahora son las neurociencias, y pues aparece el DSM-R, DSM-3R, perdón, y es ahí donde se trata de, por todos los medios, abandonar el término de neurosis y se reemplaza por lo que son los trastornos somatomorfos. De esta forma, en el DSM-3R llegamos a tener todo esto que habíamos mencionado, todo lo que se había abarcado como neurosis y en sus diferentes formas, a cuatro posibilidades: la hipocondriasis, el trastorno conversivo y el trastorno doloroso psicógeno. Ese es en el DSM-3. Eh, bueno, primero DSM-3, después viene R, que es la revisión de la 3. Y es así como comenzamos a hablar de trastornos somatomorfos. En el DSM-4, después DSM-4-TR, texto revisado, se sigue con el nombre de trastornos somatomorfos, pero se expande a otras categorías más, en donde está el trastorno de somatización, agregado a lo que es la hipocondría y el trastorno dismórfico corporal. Y diríamos que se agregan tres categorías más, que son el trastorno somatización, somatomorfo indiferenciado y el trastorno dimórfico corporal. Pero que finalmente en el DCM-5 toda esta categoría de trastornos somatomorfos pase a llamarse trastorno de síntomas somáticos y relacionados. Enfocaré mi exposición principalmente en DCM-5, ya que es justamente quien ha estudiado y ha hecho los cambios respectivos y ha profundizado el estudio en lo que antes se llamaba trastornos somatomorfos, ¿no? Entendiendo pues que también hay otro manual diagnóstico que es el CIE,
Sin embargo, el CIE, que se sigue utilizando hoy en día, es el CIE 10, que pues ya ha sido superado ampliamente por las descripciones del DCM-5. Y aunque ha salido el CIE 11 todavía no está siendo ejecutado en la práctica clínica, ¿no? Así que por eso es que vamos a tener como núcleo de nuestra discusión el DCM-5. Entonces, en el DCM-5, lo que se denominaba trastornos somatomorfos se llama ahora trastorno de síntomas somáticos y relacionados, y hay cinco categorías. Es el trastorno de síntomas somáticos, el trastorno de ansiedad por enfermedad, que reemplaza a lo que es hipocondría, el trastorno de síntomas neurológicos funcionales, que reemplaza lo que es el trastorno conversivo, factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas y el trastorno facticio. Importante aquí, como puede observarse, que hay cambios en las denominaciones. Como todo en la vida, las cosas van cambiando, ¿no? Y van cambiando de acuerdo a la historia, de acuerdo al contexto. Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Porque hoy en día, en pleno siglo XXI, y muchas personas se sentirían aludidas y quizás ofendidas si es que les decimos, eres histérica, eres histérico, estás neurótica, estás neurótico, ¿no? Eh, y lo utilizamos a veces de forma peyorativa, en contextos coloquiales, como insultos, ¿no? Estás histérica, estás histérico, pero ahora ya entendemos de que pues eso que ha quedado en el en el imaginario de las personas, pues no está tan alejado, ¿no? De hecho, son términos que se utilizaban hasta el siglo pasado, pero justamente como fueron degenerando y fueron utilizando estos términos con fines peyorativos, es que pues a nivel mundial los consensos decidieron cambiarle de nombre a los que ahora conocemos como trastorno de ansiedad por enfermedad, reemplazando la hipocondría, porque hipocondría podía o puede ser considerado peyorativo para los pacientes que lo tienen, y el trastorno de síntomas neurológicos funcionales para lo que es el trastorno conversivo. Ahora ustedes dirán, ¿no? Porque no comenté esto. ¿Qué significa trastorno conversivo? Conversivo básicamente porque los pacientes que que tenían y que tienen este problema, en realidad lo que pasa es que tienen alguna alteración neurológica. Por ejemplo, no pueden caminar, hay una parálisis, y esa parálisis tiene todo una evaluación neurológica, todo un examen neurológico completo, incluso exámenes complementarios, y no hay nada. No hay nada que pueda explicar eso. Así que por eso que en el DCM 3 se le llamó trastorno conversivo, porque está la premisa de que el problema psicológico que tiene la persona se convierte en una alteración en el funcionamiento de, pues, en este caso, motor de la persona que está con la parálisis, ¿no? Por eso se le llamaba trastorno conversivo. Y eso no es algo que vamos a profundizar hoy día, lo van a ver en otro momento, pero para más o menos lo puedan entender, ¿no? Entonces, y ustedes que ya llevaron gastroenterología, creo que sí lo han hecho, y de repente han escuchado mucho lo que es funcional, ¿no? En cardiología también, en otras especialidades, o probablemente en neurología, pero siempre que por ahí escuchen esa palabrita de funcional, alude a pues a problemas o expresiones físicas que no tienen una explicación médica, fisiopatológica, no hay una etiología y pues se entiende, se comprende que tienen una causa psicológica.
Aunque ahora vamos a conversar, vamos a entender de que no necesariamente es así, ¿no? No siempre es por unas causas psicológicas, simplemente aparece y ya, en algunos casos es así. Entonces, por ejemplo, viendo lo que es la medicina psicosomática, están los trastornos funcionales del sistema digestivo, está el globus, la rumiación, el dolor precordial no cardíaco, eh, algunas de los denominados también reflujos funcionales, trastorno esofágico funcional, aerofagia, una persona que siente que se siente con plenitud digestiva, o ya el tan famoso síndrome de intestino irritable, ¿no? Que probablemente también han escuchado en algún momento, o las diarreas funcionales. El paciente que viene, ahora que ustedes próximos están al SERUMS, y tiene diarreas, muchas veces copiosas, se hacen los exámenes correspondientes, parasitológico, hemograma, no hay nada. ¿Qué cosa es? El gastroenterólogo es una diarrea funcional. Y pues y muchas veces vamos a tener que buscar alguna causa psicológica, muchas veces va a ser así, a veces no necesariamente de esa forma. Entonces, cuando otras especialidades no encuentran una explicación física, biológica a estas alteraciones objetivas, es que pues las denominan problemas funcionales en cualesquiera de las especialidades que podamos considerar. En otorrinolaringología también está el vértigo. ¿M? Por ejemplo, está el vértigo paroxístico benigno, ¿no? Que esa es una entidad, sí, que se comprende, existe, pero también está el vértigo paroxístico funcional, en donde no hay una causa. Y a veces también algunos especialistas pueden utilizar esto como un argumento cuando no se sabe exactamente de qué se trata, ¿no? Pero como les estoy mencionando, aquí lo que estamos tratando de que ustedes entiendan es que el paciente que tiene signos claros, cuadros clínicos objetivos, que se manifiestan físicamente, pero sin explicación, pueden tener un origen psicológico, un origen psíquico. Y es que es así, ¿no? Como lo propone la medicina psicosomática, y que esto también se extienda hacia la psiquiatría, lo somático y lo mental no están en paralelo, ¿no? Es justamente, ni siquiera podríamos decir bidireccional, sino que se relacionan, están en un constante ciclo de interacción entre lo físico, entre lo mental y lo físico, de tal forma que una va a alterar a la otra y viceversa. Aquí podemos entender un poco mejor de lo que yo les estaba hablando, cómo ha ido la evolución. En el DCM-4, los trastornos, los denominados trastornos somatomorfos eran estos, se pueden observar en la parte izquierda, columna izquierda, y cómo estos fueron reemplazados en el DCM-5, ¿no? Por ejemplo, el trastorno, lo que llamamos ahora trastorno de síntomas somáticos, incluiría lo que antes era trastorno de somatización, somatomorfo indiferenciado, trastorno por dolor. Esto es básicamente para que tengan una idea, ¿no? Ahorita vamos a explayarnos en cada uno de ellos, bueno, algunos de ellos, y vamos a profundizar en su concepto. Pero aquí cosas relevantes como hipocondría, ¿no? Que hipocondría es como se denominaba, al ser considerado un término peyorativo, ahora se ha cambiado por trastorno de ansiedad, por enfermedad, porque sí, sí, francamente, el paciente que tiene este problema tiene una ansiedad muy grande por tener la idea, la creencia de que puede presentar una enfermedad o que va a presentar una enfermedad. Y bueno, otros, otros puntos.
no cambian mucho. La forma por conversión sigue siendo el mismo. El trastorno dimórfico corporal ha pasado a lo que son trastornos del espectro obsesivo y otros puntos que sí están aquí, no se han modificado. Entonces, en la visión actual, los trastornos somatomorfos denominados, básicamente lo que ha cambiado es la denominación de trastorno de síntomas somáticos. Somatomorfos, pues a qué hacía alusión, ¿no? Que eran trastornos que tenían o que tienen eh, la expresión somática, pero no necesariamente son somáticos. No obstante, una de las críticas justamente de denominarlos así es que se negaba, de alguna forma, tienen la forma física, pero no necesariamente son físicos, se negaba pues la dolencia que tenía el paciente. El paciente, por ejemplo, que piensa que tiene una enfermedad, no sé, imaginemos un cáncer, ¿no? Porque por ahí tuvo una sensación eh, o escuchó que por ahí su prima estaba con mucho hipo y al final le detectaron pues un cáncer al estómago. Se hizo esa idea y ya piensa que tiene de repente también cáncer al estómago, ¿no? Entonces, eso, eso, por ejemplo, en el DCM-4 mm, era considerado siempre y cuando se excluyeran las causas físicas, ¿no? De ese posible eh, eructo, de ese posible hipo que pudiera tener. Entonces, si no se excluían, no se podía hacer el diagnóstico. Y por lo tanto, se subestimaba y probablemente en algunos casos se menospreciaba los síntomas y el malestar psicológico, emocional que presentaba el paciente, ¿no? Porque el paciente que comenzaba a tener esa sensación o que tenía estos síntomas como hipo y tenía la idea de que tenía un cáncer, o sea, realmente se siente mal, realmente está sufriendo, pero cuando iba a un gastro, el gastro le decía, no, yo te hice la evaluación física, yo te hice los exámenes complementarios, una endoscopía, etcétera, no tienes nada, vaya al psiquiatra. ¿Sí? Y pues eso es lo que lamentablemente hoy en día suele suceder, todavía suele suceder. Es algo que tenemos que ir cambiando. Es por eso que con buen criterio consideraron hacer esa modificación en el nombre, ¿no? Pero pues igualmente no cambia mucho. Hay ciertas modificaciones, pero los cambios no son completos, ¿no? Por eso es que se sigue conservando el nombre de esta exposición como trastorno somatomorfo. Pero ¿cuáles son las claves de estos trastornos somatomorfos o hoy denominados trastornos de síntomas somáticos y relacionados? Son tres. Uno, que la formulación diagnóstica se basa en los signos y síntomas presentes en el paciente, más que en la ausencia de una explicación médica para los síntomas, ¿no? Partiendo del mismo ejemplo, el paciente que tiene hipo y cree tener eh, cáncer, eh, nosotros vamos a considerar al paciente como un paciente no solamente, no vamos a excluir de considerarlo un paciente solo porque en otras especialidades ya lo descartaron. Al haber descartado el cuadro clínico, al haber descartado exámenes complementarios. Es un paciente y tiene que ser abordado. Segundo, el énfasis está puesto en la forma en que los síntomas se presentan e interpretan por el paciente. Y eso es algo muy importante que quizás no se le daba tanta relevancia. El paciente interpreta su forma el síntoma y quizás tiene un hiperfoco en el síntoma que está presentando. Le da tanta importancia y se hace ideas y sobre ideas, pues que producen un sobreestímulo
y finalmente un sufrimiento en quien la padece. Y tercero, la presencia de un diagnóstico médico no excluye pues la posibilidad, que de repente es uno de los temas que por ahí tiene ciertas críticas, ya que puede ser que un paciente tenga, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad coronaria, por ejemplo, y en algún momento pues ha tenido una angina, ¿no? Donde el dolor, ustedes saben, pues es precordial. Lo tuvo en algún momento, pero ahorita ya no lo tiene, y de repente en un momento dado siente un dolor en el pecho, y el paciente ya comienza a pensar de que puede ser nuevamente esa angina o que puede ser algo mucho peor, un colapso al corazón, no lo sé. Entonces, en ese sentido, de repente a veces hay algunas corrientes que pueden criticar, pero mm, viéndolo de un punto de vista amplio, y ustedes también podrían analizarlo, aquí la importancia es que se le tiene que dar es al paciente, porque el paciente incluso si tiene una enfermedad médica, si es que comienza a sufrir desproporcionadamente, exponencialmente, por ese síntoma que no necesariamente está correlacionado con el problema físico subyacente, entonces tiene que ser abordado porque el paciente está sufriendo. Entonces, lo que nosotros vamos a abocarnos a discutir básicamente son estos tres puntos. El trastorno de síntomas somáticos, el trastorno de ansiedad por enfermedad, antes llamado hipocondría, y factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. Aquí un poco de epidemiología, siempre es importante tomarlo en cuenta. El trastorno de síntomas somáticos tiene una prevalencia de 4 a 7% en la población general. Obviamente que em, en establecimientos de primer nivel, en zonas de primer nivel de atención, en la atención primaria, van a ser mayores. Y de hecho que estos pacientes los van a ver más ustedes que posiblemente yo, porque estos pacientes, aún hoy, en siglo XXI, sigue habiendo pues estigmatización a los problemas mentales, ¿no? Entonces, que a un paciente que va a cardiología, que va a otorrino, que va a neurología le diga, no, tú no tienes nada, tienes que irte al psiquiatra, puede ser impactante, puede ser chocante al grado, pues que de repente lo primero que puede decir es, ¿usted me está diciendo que estoy loco? Y eso es algo que tenemos que ir cambiando y es por eso que ustedes están llevando este curso, para que entiendan que también hay un trasfondo en todos esas ideas y pensamientos. En el trastorno de síntomas somáticos es más frecuente en mujeres, en realidad la mayoría, como la mayoría de trastornos mentales y en especial los trastornos somatomorfos, son más frecuentes en mujeres, pero también son frecuentes en pacientes que tienen bajo nivel socioeducativo y económico, ¿no? Ojo con eso, en especial en el trastorno de síntomas somáticos. Suelen aparecer en la tercera, cuarta década de la vida, 20, 30 años, predominantemente, no quiere decir que no pueda aparecer antes o después. Hay niños y ancianos que pueden presentar cuadros clínicos de este tipo, pero eso sí, ojo con eso, es la presencia de las comorbilidades. Y la mayoría de problemas que pertenecen a este grupo, de trastornos mentales de este grupo, tienen depresión o trastornos de ansiedad. Y otras enfermedades médicas, físicas, que pueden también intensificar el problema. Pero en cuanto a trastornos psiquiátricos, la depresión y la ansiedad, generalmente, no siempre, pero generalmente están ahí. Y esto es más bien lo que puede conducir y también exacerbar las características clínicas de los cuadros que se nos presentan. En cuanto a trastorno de ansiedad por enfermedad, lo que antes se llamaba hipocondría, la prevalencia es variable también, es más se tienen datos de prevalencia más puntual que general, el anterior era general, eh, pero aquí la diferencia del anterior, no hay diferencias de género, puede aparecer tanto en hombres como mujeres,
eh, y tampoco tiene mucho que ver con el nivel socioeducativo, el que es más preponderante en lo que son los trastornos por síntomas somáticos. Y en cuanto a la edad, lo más frecuente es que aparezca en los primeros años de la adultez. Y en cuanto al tercer grupo, el tercer trastorno, factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas, no hay muchos datos. Existe desde el DSM-4, pero como muchas veces es subestimado y después ya vamos a explicar por qué, no se le da mucha bola, como se dice de forma coloquial, pero también es muy importante y de aquí lo vamos a profundizar. Entonces, empezando con el trastorno de síntomas somáticos. mm, ahí se dice, ¿no? Ahí están las características. La primera dice uno o más síntomas somáticos que causen malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria. ¿Mm? Ya había más o menos mencionado ello, ¿no? Y lo nuclear y el punto de partida es la presencia de un síntoma. Puede ser uno o muchos síntomas. Cuando es uno, mayormente es dolor. Un dolor, que es un dolor generalmente inexplicable por alguna causa física subyacente, o si es explicable por alguna causa física o por un precedente, el malestar que ocasiona es considerable y además produce un mal funcionamiento en la vida del paciente. Y el punto B quizás es lo más relevante, ¿no? Que eso no se consideraba en la clasificación anterior, el DSM-4. En el DSM-5 se trata de ver lo positivo que se encuentra en esos trastornos. Y lo positivo que en el caso del trastorno de síntomas somáticos, que el paciente que tiene esta dolencia, que tiene el síntoma físico, dolor, en otros casos mareos, en otros casos temblor, en otros casos diferentes, lo que ustedes quieran, dolor genital, por ejemplo, también, o dolor de cabeza incluso. eh, este síntoma va a producir reacciones en sus pensamientos que van a ser desproporcionados, van a ser persistentes y, y pues van a estar relacionados de manera catastrófica con ese síntoma que está presentando, ¿no? El que tiene dolor de cabeza, por ejemplo, va a comenzar a pensar de que ese dolor de cabeza se debe a un tumor, por ahí. ¿Sí? Entonces, va a estar centrado en el dolor, cómo es el dolor, qué pasa con mi dolor, va a ir a internet, va a buscar qué pasa cuando es dolor de cabeza, si el dolor de cabeza es en la derecha, en la izquierda, en toda la cabeza, cómo es las características del dolor, etcétera, ¿no? Que son en realidad cosas que solemos preguntar nosotros. Eh, pero esto origina una respuesta emocional ansiosa muy grande, muy elevada. Y pues eh, el tiempo y las conductas siempre van a estar relacionadas a eh, poder consumar o tener una mejor noción sobre el síntoma que está presentando. Ya les decía, buscar médicos, buscar parientes que han tenido lo mismo, buscar incluso en internet algún foro de pacientes que tienen esto o lo que están presentando. Y pues esto es desgastante porque va a interferir en su funcionamiento en uno o varios escenarios de su vida y pues también incluso puede presentar conductas que interfieren en sus relaciones interpersonales, ¿no? Probablemente las más próximas relaciones maritales, relaciones con sus hijos, relaciones con sus familiares o las relaciones laborales. Y el C, bueno, como les decía, nos dice que aunque algún síntoma físico pueda no estar continuamente presente, el estado sintomático es persistente. Claro, es decir, aquí nos ponen un criterio de 6 meses que el paciente tiene este síntoma ahí presente, molesto, incómodo, y entendamos que el síntoma que presenta este paciente es de una intensidad moderada a severa, ¿no? No es una intensidad leve.
Ahora, claro, ustedes me dirán, pero el dolor es subjetivo. Sí, claramente el dolor es subjetivo, pero cómo lo percibe el paciente es justamente a cómo nosotros tenemos que entender y comprender el sufrimiento que tiene. El paciente tiene este dolor o este síntoma, lo percibe de una forma moderada, grave, ¿no? La intensidad de este síntoma. Por ejemplo, hay pacientes que nos vienen bueno, no emergencia, sino consultorio, que ya han pasado por otorrino, que han pasado por neurologías, tomografía, resonancias, todo, audiometría, y se marean, constantemente mareados, no pueden, no caminan, no pueden caminar, se paran, han hecho ejercicios, les han hecho fisioterapia, de alguna forma eso ha podido mejorar algo, pero se marean, se marean y tienen los mareos constantemente, le da vuelta eh, el entorno y, y pues vienen para que nosotros podamos ayudarlos. El abordaje tiene que ser, por supuesto, integral, pero en este tipo de pacientes lo que tenemos que tomar en cuenta es que el síntoma se presente de forma persistente, ¿no? El paciente no necesariamente lo va a tener todo el día, ¿no? Justamente en uno de estos criterios nos habla de las conductas. El paciente va a tener conductas que van a evitar Va a evitar situaciones, conductas, personas, escenarios que puedan exacerbar o intensificar eso, ¿no? Obviamente, si un paciente tiene mareos, no se va a subir a una montaña rusa, no se va a ir a un parque de diversiones, no va a manejar o no se va a ir a un lugar que tenga mucha altitud, ¿no? Es lógico. Todas esas circunstancias puede privarse para evitar, pues, que este síntoma sea muy notable o se intensifique más, ¿no? Ahí nos dice que el especificador con predominio de dolor, como les dije, muchas veces ese es el único síntoma presente y el dolor suele ser muy moderado o severo, muy grave. Bueno, también especificar si es persistente o no. No, como les decía, no necesariamente tiene que estar todo el día, todos los días, pero durante 6 meses este está presente. Y la intensidad, pues, está relacionada con el número de síntomas. Y, aquí importante tomar en cuenta esto, ¿no? La presencia de los síntomas sin explicación médica deben tener estos tres puntos. El modo de presentación atípico. Nosotros entendemos, por ejemplo, que cuando tenemos un dolor en fosa ilíaca derecha y que éste empezó en hipocondrio derecho o en mesogastrio y ha sido así un dolor migratorio, probablemente nos referimos pues a una apendicitis, ¿no? Pero si un paciente te viene con un dolor en hipocondrio derecho, después este se va a hipocondrio izquierdo, después se va a fosiliaca, después se va a flanco derecho y después izquierdo, no tiene una presentación típica, ¿no? No es una forma coherente, ¿no? Que ya se ha descrito. El curso también, el curso y la evolución que tiene no es la adecuada. De repente el paciente tiene dolor muy intenso, insoportable, va a emergencia, le dan el tratamiento, mejora, y está bien así durante 2 meses y nuevamente vuelve a aparecer de forma leve y después muy fuerte y después ya no tiene un año y entonces esa forma, ese curso no es tampoco coherente y nos aleja pues del problema, ¿no? Físico y nos inclina más hacia este tipo de problema psiquiátrico. Las pruebas complementarias y pues que se hacen han descartado, nos han alejado de la posibilidad de un problema pues de origen orgánico. Y el trastorno de síntomas somáticos suele ser crónico, suele ser fluctuante, ya les dije, ¿no? Intermitente. Y pues una de las características es que en el 50% de los casos puede remitir, es decir, que desaparecen los síntomas. Y para eso, y esto puede aumentar pues con el abordaje, el tratamiento que se instaura, ¿no? A eso se refiere sin tratamiento. Y los factores de buen pronóstico,
son estos cuatro: la ausencia de una patología médica o trastorno de personalidad. Como les decía, ¿no? Mm, si lo vemos todo desde un punto de vista psicosomático, el paciente que tiene una forma de ser peculiar, por ejemplo, que es muy irritable, tiene una tendencia a ser irritable, vamos a ponerlo como ejemplo. Sabemos que hay clústeres de personalidad, pero pongamos por ejemplo que es una persona impulsiva, y pues esto no va a ayudar de repente pues a mejorar este síntoma de mareo, ¿no? Una persona impulsiva que de repente pues se le ocurrió de que quiere algo y necesita ese algo y se va, no sé, en la madrugada a comprarse ese algo, eh, a pesar de que tiene los mareos, pues estos mareos van a intensificarse, ¿no? Van a exacerbarse por estas actitudes. El inicio brusco de la sintomatología es un factor de buen pronóstico, eh, ya que lo interesante es que al ser brusco es más llamativo, el paciente le da más atención y obviamente que va a acudir más rápido al especialista, ¿no? No psiquiatra, y posiblemente va a llegar más rápido al psiquiatra. Les decía pues que uno de los factores que se asocian son el mal nivel socioeconómico, el bajo nivel educativo. Una persona que no entiende qué es lo que tiene y no sabe describir qué es lo que tiene se va a desesperar más que una persona que sí sabe, ¿no? Y que entiende que de repente pues que lo que tiene simplemente es mm, un adormecimiento, ¿no? Todos sabemos que si estamos sentados mucho tiempo, se nos va a adormecer la pierna, pero alguien que desconoce eso va a sentir, pues, no sé, que es una parálisis, es un derrame cerebral, ¿no? Según algunos pacientes, según algunos pacientes. Y pues tener en cuenta que como estos trastornos, en especial de síntomas somáticos, es comórbido con depresión y ansiedad, si hay un adecuado abordaje, incluso temprano, de estas comorbilidades, es muy probable que también el problema de síntomas somáticos mejore. Bueno, después aquí algunas cosas importantes que tomar en cuenta. Les decía que a veces estos síntomas somáticos pueden estar a la par con un problema físico real. El paciente que tiene o ha tenido o tiene como antecedente una enfermedad cardiovascular, y pues que tiene actualmente un dolor en el pecho, pueden coexistir, esto no se excluye mutuamente. Pero pues como les decía, lo nuclear de este problema es la presencia de pensamientos, sentimientos y comportamientos exagerados, sobredimensionados a el síntoma que se está presentando. Lógicamente que esto va a llevar a que el paciente acuda a servicios de salud, a establecimientos de salud física, eh, las postas, los centros de salud, los hospitales privados, particulares, para precisar qué es lo que está presentando. Y esto va a originar gastos, ¿no? Gastos personales, y para el sistema de salud pública, obviamente, gastos innecesarios, ¿no? Que estos pacientes pues no tienen realmente un problema físico. Por eso es que el cuadro clínico es muy importante, y ya se lo habrán repetido mucho los diferentes colegas de otras especialidades. Si ustedes saben establecer, obtienen un adecuado cuadro clínico y saben cómo es el curso, la evolución de ese cuadro clínico, y está el diagnóstico. Y si esto no coincide, pues no hay nada, no hay mucho que hacer. No hay necesidad de siempre estar pidiendo exámenes complementarios como resonancias, tomografías, de repente cosas más sencillas como exámenes de sangre, ¿no? Examen de orina, o ya, si vamos a radioimágenes, una radiografía simple, ¿no? Y lógicamente que como no tienen un problema físico, no responden a intervenciones médicas. Y lo que sí es importante, y eso sí tienen que tomarlo en cuenta, si es un paciente que ustedes consideran o presumen que puede tener este tipo de trastorno, debemos evitar las intervenciones, porque estas intervenciones más bien refuerzan
y estos pacientes pueden pensar más bien que no se le ha hecho adecuadamente la intervención, por lo tanto que me repite la endoscopía, el enterólogo, el segundo no lo hizo bien, le faltó esto, me voy al tercero y el cuarto y así. Sienten que las intervenciones, los tratamientos no han sido suficientes y es por eso que siguen teniendo el síntoma que sienten, que sienten. El trastorno de ansiedad por enfermedad, antes llamado hipocondría, tiene características semejantes al anterior, pero lo nuclear es lo siguiente. Mientras que en el trastorno de síntomas somáticos nos centramos en el síntoma, en la dolencia, en el trastorno de ansiedad por enfermedad, antes llamado hipocondría, nos vamos a centrar en el diagnóstico. Ejemplo, un paciente comienza a eructar y tiene antecedentes en su familia, por ejemplo, de que no sé, su padre murió por cáncer del estómago porque eructaba mucho y vomitaba, tenía náuseas, etcétera, pero empezó así. Con ese signo, pues con ese síntoma acudió al gastroenterólogo y de ahí se hicieron todos los exámenes correspondientes y finalmente le diagnosticaron eso, ¿no? Entonces se hace la idea, tenemos ese punto de partida, pero ese eructo, en el caso del paciente con ansiedad por enfermedad, es un eructo como cualquiera podríamos tener. No es una magnitud que causa un malestar físico considerable, moderado, severo, como sí sucedía en el trastorno de síntomas somáticos. Es un eructo como cualquiera. Pero, y aquí viene lo más importante, la persona no se va a centrar en el eructo en sí, sino en lo que este eructo podría pertenecer, a qué enfermedad este eructo podría pertenecer, y por sus antecedentes y experiencias de vida, posiblemente un cáncer de estómago. Es así que el paciente, si bien es cierto, le presta atención al síntoma, el síntoma no es a lo que le va a dar vueltas, sino a que esto me ha llevado a concluir de que posiblemente puedo tener esta enfermedad fatal. Y lo otro, generalmente son enfermedades fatales, son enfermedades que no tienen cura, o el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, y, o pues que son, o incluso enfermedades raras, ¿no? Y algo interesante es que a veces esto puede suceder mucho en profesionales de salud, de la salud, ¿no? No solo voy a decir médicos, pero también probablemente en médicos que tienen pues eh, la predisposición. Entendamos que los trastornos mentales como tal, dependiendo de cuál trastorno estamos hablando, siempre tienen alguna característica, tienen alguna base genética, perdón, y pues son las situaciones externas y las vivencias que van a completar pues la expresión del cuadro clínico, ¿no? Entonces básicamente es eso, ¿no? Ya lo demás lo pueden leer, eso es lo que hace la diferencia. Lo único que aquí nos dice especificar si es con tipo con solicitud de asistencia o con invitación de asistencia, ¿no? Hay dos posibilidades, que el paciente solicite que pues alguien lo ayude, que alguien lo apoye, y otro pues por sí mismo quiere descubrir para no perjudicar, para no comprometer, no involucrar a sus seres queridos. Y ojo, ¿no? Aquí quizás una de las principales características también es que la angustia del individuo no proviene fundamentalmente de la propia dolencia física. O sea, no es que el paciente sienta la angustia por este síntoma que está presentando, por este eructo, por este mareo, etcétera. No es eso. La ansiedad se da por el significado o la causa de dicha dolencia, es decir, el diagnóstico, ¿no? El paciente que tiene mareo, es verdad, el punto de partida fue el síntoma, que es el mareo, pero este síntoma
lo hizo pensar que tiene un tumor en el cerebro. Entonces el paciente comienza a buscar información de cómo es el tumor en el cerebro y cuáles son las características de este tumor cerebral. Y ahí comienza a presentarse un círculo vicioso, porque al leer sobre las características de este problema, hacen que se sugestione, que de por sí estos pacientes son sugestionables. Y ahí comienza a ver esta palabrita que es la somatización, ¿no? Que para algunos eh, es y para algunas corrientes se debe de utilizar, para otras no. Es un término que viene también de Freud, la expresión somática pues de un problema psíquico, entre comillas, y pues el paciente comienza a tener justamente estas expresiones físicas, ¿no? De lo que había leído. Ya no es solamente el mareo, sino que de repente comienza a tener náuseas y vómitos, que de repente que se relacionan con el tumor, y esas náuseas y vómitos son así repentinos, paroxísticos, bruscos, y pues ya se hace la idea de que realmente tiene un tumor cerebral. Se alarman fácilmente con las enfermedades y por eso pues en estos pacientes, si escuchan a alguien que tiene algo parecido, le van a preguntar, se van a alarmar sobremanera. Y como el anterior, van a buscar servicios de salud eh, y van a tener actitudes o conductas que permiten evitar que la ansiedad empeore o, segundo, o van a tener conductas que más bien permitan corroborar la sospecha del diagnóstico que están teniendo. Y algo importante en el trastorno de ansiedad por enfermedad, que su curso es crónico y recurrente. ¿M? En el anterior había remisión hasta el 50%, aquí más bien es algo mucho más crónico, y si se soluciona, o puede tener periodos en que no hay, pero nuevamente vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Por eso es que las intervenciones tempranas son muy importantes. Las comorbilidades con estos trastornos, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico y la depresión, el trastorno depresivo mayor. Ojo con eso. Si bien en el anterior también había comorbilidad con trastornos ansiosos y depresivos, mayormente con la depresión, aquí sí hay una mejor delimitación de cuáles son esos trastornos de ansiedad que se relacionan. Y bueno, finalmente, factores psicológicos que influyen en otra afección médica. Aquí es fácil. El paciente ya tiene un problema físico, ¿no? Ya tiene una afección médica, digamos, no sé, asma, y se presenta un síntoma psicológico mental que puede intensificar, exacerbar la molestia de que por sí ya tiene. Por ejemplo, un paciente que tiene asma ya diagnosticada, pero tiene ansiedad, no necesariamente con un trastorno de ansiedad, sino que tiene niveles de ansiedad elevados o muy elevados, obviamente que van a producir una alteración en la percepción de los síntomas del asma, ¿no? De por sí, la ansiedad puede concurrir con algunas características de falta de aire, de opresión en el pecho, que también son características del asma. Entonces el paciente puede confundir y pues de repente utilizar más su inhalador, ¿no? Y sabemos pues, que el inhalador de por sí también tiene consecuencias y efectos adversos, producir palpitaciones y se hace un círculo vicioso. Y lo segundo, que estos factores psicológicos afectan negativamente a la afección médica, ¿no? Obviamente, ¿cuáles son de qué manera va a influir en el curso de la enfermedad? En el caso, pues, de un paciente con asma,
el paciente con asma de repente sí ha respondido, ¿no?, al salbutamol, a los beta 2 agonistas, a los corticoides, pero el paciente está ansioso y siente todavía que le falta el aire y se pone más inhalador, más salbutamol, y ese salbutamol le produce taquicardia, palpitaciones, eso le produce a su vez más ansiedad y se exacerban las cosas. Y esto obviamente que va a interferir en el tratamiento, ¿no? Porque si un paciente, por ejemplo, que está con asma, utiliza demasiado el inhalador, o de repente le han dicho que tome prednisona, pero como él piensa que la prednisona, tomar más prednisona le va a mejorar o despejar las vías respiratorias, se toma 5 prednisonas y se produce un síndrome de Cushing, ¿no? Y afecta a todo. Bueno, los factores psicológicos que pueden producir afectación a un problema físico médico, obviamente que es un trastorno mental, ¿no? Pero también síntomas depresivos ansiosos, no necesariamente como trastornos. El mismo estrés, un paciente estresado va a exacerbar los síntomas físicos que ya tiene. Y la personalidad que tiene, la forma en que se conduce con los demás, la forma en que trata a los demás puede repercutir en cómo va a ir el curso de la enfermedad que padece, física que padece. El estilo de afrontamiento, algunos lo van a afrontar de la mejor manera, otros no. Unos más bien se van a aislar, al aislarse, no compartir lo que están sintiendo, y pues pueden presentar más síntomas emocionales que van a exacerbar mucho más el padecimiento físico que presenta. O por ejemplo, tener actitudes como no hacer caso a las indicaciones que le ha dado el doctor. Nuevamente con el paciente de asma le han dicho que haga 2 puff cada 6 horas y lo hace solamente cuando quiere o cuando siente que le falta el aire. O por el contrario, hace 2 puff cada vez que siente una sensación de hormigueo en el cuello, ¿no? O lo sé, cosas como esas. Y las afecciones médicas pueden ser enfermedades fisiopatológicamente establecidas como diabetes, enfermedad coronaria, síndromes funcionales también, funcionales como intestino irritable, fibromialgia, o idiopáticos, ¿no? Como el dolor, la fatiga, los mareos, que son un poco más transversales y pueden ser de consecuencia de muchos sistemas, ¿no? Y como decía, pues el trastorno de ansiedad por perdón, los trastornos somatomorfos, y pues dependiendo de qué estamos hablando, van a ser variables, ¿no? Las razones síntomas somáticos decíamos que tiene un curso fluctuante, intermitente, el trastorno de ansiedad por enfermedad, el curso es crónico, este también suele tener un curso crónico, que dura toda la vida. Ahora ustedes me dirán, pero si es así, entonces ¿para qué vamos a intervenir? La idea es que si nosotros intervenimos, a pesar de que pueda acompañarle este problema toda su vida, los niveles de ansiedad y el sufrimiento van disminuyendo, van mejorando con las intervenciones psicológicas, farmacológicas, que ahorita después vamos a explicar. Entonces, el hecho es que este paciente, por ejemplo, un paciente que tiene un problema cardiológico, una angina, lo ha tenido, pero el paciente puede tener ansiedad, puede tener estrés, y este estrés va a intensificar o incluso puede aumentar y perpetuar el problema físico que ya está diagnosticado. Pero no hay que, hay que hacer la distinción con los problemas físicos crónicos, enfermedades crónicas generalmente, que pueden ocasionar problemas emocionales, ansiedad, depresión, una mixtura de los dos, y pueden causar estrés también en la persona. Por ejemplo, en que le detectan una enfermedad, no sé, incapacitante, puede ser impactante y ocasionar una respuesta emocional. Pero esto no es lo que estamos hablando, ¿no? El problema psicológico es independiente del problema físico, sino que al coexistir o al estar presente en paralelo a la enfermedad física, esta enfermedad física puede exacerbarse, no es al revés.
Y finalmente, esta categoría, otros trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, aquí les pongo algo que sucedió el año pasado o hace 2 años, no me acuerdo bien, sobre una señorita que salió pues diciendo que le habían robado a su bebé, que le habían secuestrado, y pues al final todos la llevaron al hospital militar o policía, en donde pues no encontraron signos de embarazo, ni bebé, ni embarazo, ni secuestro, y pues al final no hubo nada. Ah, importante porque hay algunas personas, algunos pacientes que piensan que están embarazadas, obviamente me refiero a mujeres, y, y no lo están, pero hacen todas las manifestaciones clínicas, se sugestionan y incluso en algunos casos puede haber una elevación del abdomen, algunos signos relacionados con el abdomen, como náuseas, como vómitos, incluso se va la regla, y pues esa es la relación que tiene la mente, pues, y el soma, ¿no? Y el cuerpo. En el caso de esta señorita, cabía la posibilidad de que sí se trataba de pseudociesis, otros decían que no, que era de repente, que no, que era posiblemente un problema de personalidad, que era una mentirosa, que tenía una ganancia secundaria, por lo tanto era una disocial, ¿no? Bueno, eso es algo que se podría discutir, pero valga el ejemplo para tomar en cuenta de que hay otras alteraciones que también se expresan como problemas físicos, pues, pero pueden tener un origen psicológico dentro de lo que es lo psicosomático, y pues tenemos que abordarlos, ¿no? Porque estos pacientes, pues, tienen la creencia, en el caso de la pseudociesis, tienen la creencia de que está embarazada, y realmente no es así. Y de lleno no le vamos a decir, oye, tú no estás embarazada, ¿no? Y tenemos que hacer la intervención y ahorita vamos a saber qué es lo que se hace, ¿no? Y después lo otro, pues, tiene que ver básicamente con el tiempo. No habíamos dicho que 6 meses. Si es inferior a 6 meses, sería somáticos breves. En el caso también de ansiedad por enfermedad, si es menor a 6 meses, que es el tiempo de corte que se utiliza para hacer el diagnóstico. Y finalmente el tratamiento tiene dos partes, uno que es el manejo del paciente. Lo primerito es establecer una adecuada alianza terapéutica con el paciente. No le vamos a decir lo que tú estás diciendo es una mentira, estás equivocado, obviamente que no. Vamos a demostrar un interés sincero por este paciente. Vamos a reconocer, vamos a validar su sufrimiento. Entonces, centrándonos en el cuidado del paciente, vamos a hacer la exploración física correspondiente. Y, a ver, esto de la exploración física depende. Si es que viene con ustedes por primera vez, lo estoy poniendo en un sentido general, no para el psiquiatra. Obviamente que el psiquiatra, cuando ya llegó un psiquiatra, ya ha sido evaluado por diferentes especialidades, ¿no? Muy de forma infrecuente que vengan de frente con el psiquiatra, ¿no? A eso se hace referencia. Y que el médico que ve este tipo de pacientes tiene que hacer las exploraciones físicas para poder decir pues que realmente no hay una causa física que condicione la aparición de los síntomas, ¿no? Eh, como que pertenecen a este espectro. Evitar procedimientos diagnósticos, ya les dije que esto puede exacerbar y puede producir un círculo vicioso. Y sobre todo enfocarse en que lo que tenemos que lograr en el paciente es mejorar su funcionabilidad. Eh, validar lo que siente, aquí lo más importante es validar su estado emocional, establecer una adecuada alianza terapéutica, relación médico-paciente, me estoy equivocando, y sobre todo de que el paciente entienda y traduzca con el mensaje que le damos de que lo que queremos es que sea funcional. El problema o la idea no necesariamente tiene que desaparecer,
puede estar ahí, pero puede pasar a un segundo plano y a un tercero y a un cuarto y así progresivamente extinguirse. Pero eso no quiere decir que farmacológicamente no podamos hacer nada. El manejo generalmente va a ser de las comorbilidades y como ya hemos visto, estos problemas son comórbidos con ansiedad, con trastornos de ansiedad, con trastorno depresivo, ¿no? Entonces, ¿qué medicamentos tenemos como arsenal? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina y los antidepresivos tricíclicos. Entre paréntesis pongo dolor porque estos dos últimos, los tricíclicos, los inhibidores de recaptación de serotonina, noradrenalina, nos ayudarían mucho y de hecho nos ayudan, tipo duloxetina, tipo amitriptilina, a mejorar los síntomas físicos que estos pacientes podrían tener. Y sinceramente he tenido por ahí, a ver, no es que sea muy frecuente, pero habré visto al menos 5 pacientes en mi vida de este tipo. Y pues sí, la verdad que funcionan muy bien los antidepresivos de estas familias, de estas familias. Esto tampoco, o a esto también le vamos a agregar ansiolíticos, tipo benzodiazepinas, el prazolam, clonazepam, diazepam. Ya van a tener una clase teórica y en seminarios también se va a profundizar eso, ¿no? Y que van a minorar pues los niveles de ansiedad, porque aquí como vemos, una de las emociones predominantes es la ansiedad. Y en segundo término tenemos a la psicoterapia. La que tiene mayor evidencia es la terapia cognitivo-conductual, que va a disminuir los síntomas y pues en conjunto con la farmacoterapia y con el manejo adecuado del paciente, a minorar los costos pues públicos y del mismo paciente, ¿no? La psicoeducación también va a ayudar muchísimo. Y por ahí también, recientemente las terapias de tercera generación, mindfulness, terapias de aceptación y compromiso podrían ayudar. Eh, no es algo que haya estudiado mucho, pero mm, modelos eclécticos también son bienvenidos, por supuesto. Bueno, entonces, esto es lo que quería comentar el día de hoy, la bibliografía, y pues no sé si tienen alguna duda o pregunta. Todo claro, doctor. Listo. La clase se la voy a pasar a la doctora Valeria, ella la va a difundir a todo el resto, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto. Espero que les vaya bien, que nos estamos viendo.